¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Debates. Podríamos decir que en los últimos días, en las últimas semanas, le prestamos más atención a un par de palabras que no son nuevas, pero han tomado como más cuerpo o se han hecho más famosas en los últimos procesos electorales, sobre todo en los últimos años. Hablamos de las fake news, noticias falsas, o como las denomina un estudio de la Universidad de Oxford, hecho en las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos, las junk news, noticias basura, le dicen allí. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Debates. ¿Cómo se están colando en las campañas políticas? ¿Están torciendo realmente la voluntad de las elecciones? ¿Son algo a atender, un fenómeno reciente, algo que no tiene mucha incidencia, o realmente es algo que ya lleva el electorado a decidir en un solo sentido? En Brasil fueron muy resonantes algunos casos, y los vamos a charlar aquí. En Estados Unidos, en las elecciones legislativas, también, por ejemplo, que se compartía más contenido de noticias que provenían de las redes sociales, y muchas de ellas noticias falsas, que las que provenían de los medios tradicionales. ¿Cómo se está metiendo este fenómeno en la política? Es lo que vamos a hablar hoy en Debates. Lo empezamos de esta manera. En las últimas 48 horas, las fake news, las noticias falsas, la tergiversación, la desinformación, fue la tónica en la que se movieron algunos medios de comunicación, como lo han denunciado los seguidores de Lula. Hay una investigación abierta, que es una denuncia que hizo Folia, sobre empresarios que habrían pagado más de $3 millones para las fake news o noticias falsas a través de esta red, privada, ¿no? Que son los WhatsApp. Se ha descubierto en la última semana antes de las elecciones más de 100 mentiras cotidianas que se desparramaron por las redes sociales, que se desparramaron y que hicieron que la gente las creyera, no había ni tiempo de desmentirlo. Todo esto sale a través de las redes sociales, no de los medios tradicionales. Por ejemplo, esta fake news que analizamos ahí se la colocaba al candidato Fernando Haddad con un objeto erótico. Evidentemente la intención es clara y contundente. En Estados Unidos se investiga el tema de los rusos metidos en Twitter y Facebook y cómo estas redes sociales facilitaron y abrieron millones de datos. Los medios tradicionales se están juntando para justamente chequear en cada uno de los casos. De hecho, aquí hay una de las cosas que se pudieron detectar como fake news, tratando de engañar al electorado para disimular de alguna manera una campaña de información de las debilidades aparentes del candidato Fernando Haddad. Pero acá el fenómeno es en WhatsApp, que es algo que tienen muchísimos brasileños. Se calcula que son 120 millones de brasileños los que tienen acceso a WhatsApp. 1 millón de despidos y el retiro de Haddad, las 5 fake news más fuertes de la campaña en Brasil. Es lo que detectó este portal, una ola de noticias maliciosas divulgadas por simpatizantes de todas las corrientes políticas invadió las redes sociales. Algunos especialistas en este tema te dicen que muchos de los teléfonos que tienen acceso a WhatsApp no tienen acceso a Internet y por ende no se chequean los datos que se pasan por WhatsApp y se dan, en general, si vos recibís algo que querés escuchar, se dan por ciertos. Primer informe disparador que hacía foco en la situación que ocurrió a fines de octubre en Brasil. En realidad lo que pasó durante la campaña permanentemente en Brasil, pero también vamos a hablar de Estados Unidos y cómo se va colando en otros procesos electorales. Saludos a los invitados, un gustazo tenerlos por aquí. Iván Ambrogio, licenciado en Relaciones Internacionales, analista político, es largo el currículum, así que lo saludamos ya. ¿Cómo andamos, Iván? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Buenas noches. El señor Víctor Masaley, politólogo e investigador del CONICET. ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Gaspar Pizano, abogado e integrante de Access Now, equipo de análisis de políticas públicas para América Latina. Gracias por venir. Buenas noches, Martín. Una primera impresión, porque pueden estar o no de acuerdo con la introducción, digamos, esto se debate todo aquí, pero ya este último estudio, yo decía, el Oxford Institute, por ejemplo, ya las llamaban no noticias falsas, sino noticias basura. Digo, vamos evolucionando en estos conceptos. ¿Cómo explicamos esto de las noticias falsas o fake news? Primera impresión. Iván. Empezamos por aquí. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta el contexto también de Bolsonaro en Brasil, que es lo más fresco que tenemos, es interesante
analizar primero el contexto. En materia de marketing político se estudia principalmente cuáles son las principales demandas de la población. En Brasil una de las principales demandas tiene que ver con seguridad. Hay 30 homicidios cada 100.000 habitantes tiene Brasil, no es el país donde más homicidios se cometen del mundo, y está claro que Bolsonaro hizo eje en esa necesidad puntual, en esa demanda puntual. No es el país con la mayor inseguridad del continente. Tenemos los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, que tienen más de 60 homicidios cada 100.000 habitantes, pero es el país con más homicidios del mundo debido a su tamaño. Digo esto porque es importante la ingeniería electoral que ha hecho Bolsonaro, por más que yo no lo comparto, pero debemos los cientistas sociales rendirnos ante la evidencia de que el señor ha ganado las elecciones en base a una estrategia que le resultó efectiva. Un dato que se desprende del Latinobarómetro, muy interesante, de las democracias actuales y que tienen que ver con la comunicación, el tema de las redes sociales y la democracia principalmente, el 53% de los latinoamericanos considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno, el mejor sistema para elegir a sus autoridades. En Brasil es el 43% y el 13% solamente de los brasileños está satisfecho con la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque en materia de marketing político se trabaja detectando las necesidades y evidentemente la han detectado bien y construyeron un discurso, que repito, yo no lo comparto, pero construyeron un discurso de violencia para combatir la violencia en contra, mano dura con los narcos, mano dura con las organizaciones criminales, mano dura con los delincuentes y con los corruptos. Y evidentemente es lo que la gente quería escuchar. Ahora, una cosa, Iván, es lo que se construye como discurso del candidato. Eso va de frente hacia la sociedad. Pero lo que se filtra por detrás como noticia tratando de, viejo término, ensuciar la cancha permanentemente, que digo, que ya en estos procesos me parece que cobra una relevancia mucho más grande. Sin duda la nueva democracia, yo cuando hablo de nueva democracia tiene que ver también con el impacto que tienen las redes sociales hoy en las democracias. Desde 2015 para acá en la Argentina ha tenido un impacto notorio en todas las campañas electorales. Yo asesoro en campañas electorales y de 2015 es una fecha de inflexión, un punto de inflexión, más que 2011. Y si lo llevamos al plano internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump tenía 600 medios que decían explícitamente no vote por Donald Trump. Y sin embargo, logra ganar las elecciones por un uso adecuado de las redes sociales, de los medios alternativos de comunicación, que por más que no me guste lo que él comunicaba, lo comunicaba de una manera que era efectivo, es marketing directo. Directamente llegan al celular de la persona, claro. No tienen que esperar que las personas ingresen a Facebook o a Twitter para ver la noticia, sino que de manera directa y de prepo le ingresan a su teléfono celular. Y la verdad que el efecto también desarrollar un CRM, el Customer Relationship Management, que tiene que ver con 10 propuestas, yo le doy clic a una con la cual me identifico y esa propuesta me sigue como un perro de casa durante toda mi presencia en las redes, por lo cual genera más fidelización de la persona con el candidato. Víctor, ¿cómo lo ves? Bien, interesante el tema electoral, ¿no? Digo, la política ha cambiado a partir de la inclusión de la tecnología. Quizás esta idea de las noticias basuras uno la podía ver en otro momento del tiempo como la técnica del rumor, sobre todo en aquellas ciudades pequeñas, ¿no? Recién hablábamos con los chicos acerca de cómo se manifiesta el fenómeno político en los lugares pequeños, y a diferencia de lo que puede ser el fenómeno político en las grandes ciudades, en las grandes urbes, o incluso en una campaña nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta mediatización que implicaban los medios de comunicación, la presentación de la propaganda, que era la forma de acercarse a la ciudadanía de parte del candidato en grandes conglomerados poblacionales, hoy la tecnología, el Facebook, el WhatsApp, el llegar al teléfono, es un poco como que vuelve a esa relación cuasi directa, ¿sí? Por supuesto que no es interactiva, porque en este caso se trata solamente de receptiva. Y además con un agregado, ¿no? Que tiene que ver con un estudio de la personalidad propia de cada elector a través del uso del Big Data, que implica focalizar el marketing en cada elector en particular. Hay un estudio directamente de la personalidad de la del votante, y a partir de allí focaliza el tipo de propaganda que se le va a direccionar. Por cuanto hace un acercamiento cuasi personal claro, es cuasi personalizado. Con quien vas dirigido, claro. Totalmente, ¿no? Y en ese caso, entonces, cambia la forma, la estructuración de la política. Y eso, de alguna manera, termina favoreciendo el tipo de liderazgos
de alguna manera más personalizados, donde se fideliza más como un cara a cara, como en un espacio reducido, donde uno fideliza directamente con el candidato que le cae simpático. De esta manera la campaña o la política pasa a personalizarse más, ¿no? Si teníamos un fenómeno de personalización, de democracia delegativa, de cultura de democracia delegativa en Latinoamérica, este uso de las tecnologías profundiza esa cultura política más paternalista, ¿sí? En algún sentido más clientelista, pero yo diría más paternalista, patriarcalista, ¿sí? De una relación directa, delegada del ciudadano hacia la personalidad del líder, que de alguna manera implica quebrar esta lejanía con el sistema político como representación global o una estructura a la cual yo no puedo acercar, ¿no? Y de allí, fíjate vos, los fenómenos políticos, campañas muy personalizadas. Bolsonaro, la persona en comunicación cuasi directa con el elector. Y muy emocionales también, ¿no? Y ese es otro elemento de la política, digamos, de las campañas electorales. No se comunican razones, no se debaten razones, ideas, se transmiten emociones. Gaspar, ¿cómo lo ves vos, digamos, desde tu óptica, analizando, digamos, el acceso a Internet, digamos, bueno, y el lugar de donde trabajas? Primero destaco en lo que decía Víctor, la importancia del tema de las noticias falsas. No es algo que sea actual, es algo que ya viene hace añares, incontables siglos existió el tema de las noticias falsas. La diferencia es, hoy por hoy, cómo la tecnología llega masivamente a todo el público y en esta forma personalizada. Ahora, para agregar a lo que ya se ha dicho, me parece importante hacer una diferencia en este fenómeno. Uno de ellos es el tema de noticia falsa, por un lado propiamente dicho, y el otro es lo que es datos personales, que es algo muy importante en lo que son este tipo de campañas. El tema de las noticias falsas es un tema sobre el cual podemos discutir muchísimo. Digamos, el mayor problema es qué solución le damos, porque podemos coincidir todos en que es un fenómeno en el cual está destruyendo en cierto sentido la democracia, la formación de opiniones, el análisis crítico. Igualmente, todavía la realidad es que no tenemos datos duros del impacto que tienen, pese a que ganan los candidatos que más realizan campañas con noticias falsas. Hay muchos estudios que determinan que en realidad la gente lo que usa la noticia falsa es para reafirmar su posición, en realidad. Un poco lo que se llama la falacia del francotirador. Nosotros ya tenemos una posición asumida y después vamos a buscar todos los argumentos que nos hacen falta para poder rectificar esa posición. Recién ahora, estoy hablando hace creo menos de un mes. ¿No la crees capaz de torcer voluntades? No hay un dato duro que hoy no nos hay asegure. que te lo asegure, decís vos. No hay ningún dato. Recién ahora, hace menos de un mes, Facebook y Twitter están permitiendo a ciertos grupos particulares de analistas, de académicos, poder hacer un análisis acerca de qué impacto tiene sobre todo este fenómeno que se ha producido a partir de Cambridge Analytica y el uso que se hizo de esos datos para lo que fue el Brexit y las elecciones de Trump. La cual muchos atribuyen, creo erróneamente, porque creo que es atribuirle demasiado poder a lo que es el tema de las noticias falsas, llegar a elegir un candidato producto de un fenómeno como este. Y por otro, que creo que es el más relevante de todo, porque el tema de las noticias falsas implica soluciones en el cual estén distintos actores representados, en el cual lleva mucha discusión y en el cual en el mundo todavía no hemos encontrado una solución. Muchos estamos de acuerdo cuáles no son las soluciones. Por ejemplo, que es el prefiltrado de contenido. Es decir, esto es falso y esto es verdad, es muy complicado. Más en la actividad periodística, a ver, muchas veces tenemos que es la reserva de la fuente de la información, entonces, ¿quién va a determinar qué es verdadero y qué es falso? Ahora, el problema más grande que creo que se presentó con Bolsonaro es el tema de dónde salieron los datos que utilizaron para realizar esas campañas. Eso sí está comprobado por muchos estudios, por periódicos y por organizaciones brasileras, que determinaron que Bolsonaro contrató a empresas que se dedican al análisis masivo de datos, lo que se llaman data brokers, y esos data brokers hicieron uso de datos que no se saben de dónde salieron. Se cree que muchos de ellos fueron obtenidos para otras finalidades y ahora se los usó para hacer campaña política.
Tampoco hubo una información transparente de parte del partido político acerca de dónde se obtienen esos datos, cosas que están obligados a hacer. Y esta es la infracción más grande, más siendo que Brasil hace poco ha tenido una nueva ley de protección de datos personales, la cual el presidente pasado vetó lo que es la autoridad de aplicación, algo que es fundamental, porque esta es una de las grandes evidencias. Digamos, está comprobado que se hizo un mal uso de datos y no hay nadie quien haga aplicar la ley. Mira, le vamos a sumar eso que estás comentando, porque hoy aquí en este estudio, en Canal U, estuvo Raúl Pon, exalcalde de Porto Alegre, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, y Ubiratán de Sousa, que es también uno de los economistas que lo acompañó, experto en presupuesto participativo. Hablaban de lo que pasó en Brasil, obviamente desde la posición del PT y lo que habían observado en las elecciones brasileras, y obviamente hablan de esto y hablan de el estudio que reveló Folha de Sao Paulo, hablando sobre la contratación por parte de empresarios de mensajería de WhatsApp. Lo vemos y seguimos. Al final de la primera vuelta, Haddad estaba creciendo mucho y entonces, ¿qué hizo? Los empresarios, que son prohibidos de poner plata en las elecciones, hicieron un contrato de 16 millones y que fue divulgado por la Folha de São Paulo, ¿no? Y que dispararon millones de mensajes paquetes por de WhatsApp. Claro. Paquetes para de WhatsApp. caluniar al nuestro candidato Haddad, a la Manuela, que es una joven mujer, ¿no? Y para atacar el PT, el Partido de los Trabajadores. Por eso que fue una cosa clandestina y criminosa. Y el Tribunal Superior Electoral, el PT hizo la denuncia y no hizo nada. ¿Y quién puede controlar eso? El problema no era de las redes sociales, el problema es el del crimen y también de la empresa de Facebook y de WhatsApp, que es la misma empresa. Ustedes en Argentina van a tener elecciones el año que viene, Sí. tienen que abrir el ojo para esa empresa, porque eso es criminoso. Porque aparte ¿no? ya pasó en Estados Unidos con el caso de Donald Trump. Claro. ¿no? Bueno, parte de los conceptos vertidos hoy aquí en Canal U, vos hablabas de que uno de los grandes errores puede ser el prefiltrado, pero por ejemplo, a ver, ¿cómo se hace para, en estos casos, determinar o controlar esa contratación de paquetes millonarios por parte de empresarios, cosas que se mandan por WhatsApp? Bueno, se mete Facebook, se mete Twitter. A ver, clarifícamelo un poco. Claro, bueno, eso es un poco lo que hacía referencia recién. Acá hay un hecho que es ilegal, que es la mala utilización de bases de datos y además la contratación de empresas privadas, de estos data brokers, de aportes de campaña que no fueron declarados, y lo cual está prohibido por la ley electoral brasilera. O sea, ahí tenemos un hecho ilegal distinto a lo que sucede con el fenómeno de las redes sociales. De las redes sociales. Digamos, estamos... Es previo esto, digamos. Sería como una sí, pre, esto es, digamos. A ver. Sí, y ya es algo que, digamos, ya se ha salvado, digamos. Esto ya hemos llegado a la conclusión de que esto es lo que está bien, de que los partidos políticos tienen que ser transparentes en cómo utilizan sus recursos, en los medios cómo tienen que utilizarlos. A ver, Argentina es un país, por ejemplo, que a diferencia de Brasil no tiene regulado cómo es el uso de las redes. Eso sería un debate interesante a tener, decir, bueno, si estamos regulando el tiempo que hay en televisión, que hay en radio, cómo pueden hacerlo los partidos políticos, lo hagamos también con respecto a lo que son redes sociales o plataformas de internet en general, ¿no? Y después, por otro lado, lo que escuchaba recién decir en la nota, lo que es la responsabilidad de estas empresas como Facebook, Google y WhatsApp. Digamos, este es un tema bastante complejo que voy a hacer mi esfuerzo para hacerlo bien sencillo. A ver. Pero, por ejemplo, diferenciar primero qué es WhatsApp de Facebook y Google. Digo, Facebook, y sobre todo Facebook porque es donde más se distribuye, es una red social. WhatsApp es un servicio de mensajería que está encriptado de par a par, es decir, de persona a persona. ¿Bien? La empresa no tiene acceso a esa información, lo que compartimos entre nosotros queda entre nosotros, ¿no? De hecho, en Brasil está surgiendo ahora una movida que exige el desencriptado de las comunicaciones. O sea, va a haber una vigilancia constante en las comunicaciones. Vamos a arriesgar solucionar el tema de las noticias falsas, que trae un montón de otros problemas,
a la invasión constante de nuestra privacidad, que sería la vigilancia constante de la mensajería que existe entre todas las personas. Y acá surge otro problema. Digamos que este tipo de plataformas o este tipo de empresas van a ser responsables, ¿no?, por contenido que suban terceros en estas plataformas o que divulguen a través de estos medios. Esto es algo que de hecho es muy vigente, porque es el día de hoy cuando se debatió en el Congreso lo que es la Ley de Responsabilidad de Intermediarios, algo que también está muy relacionado al tema de desinformación y que fue uno de los argumentos utilizados por ADEPA, la organización que representa a los periodistas. Y es justamente la crisis que está teniendo el periodismo hoy por hoy frente a estas plataformas. La alternativa que se está, digamos, que se presenta a no hacer responsables a las plataformas por el contenido que suben los terceros es lo contrario, hacerlas responsables, ¿no?, frente a, por ejemplo, desinformación, ¿bien?, o noticias falsas. ¿Qué es lo que van a hacer estas plataformas si pueden ser susceptibles de responsabilidad? De sanciones y responsabilidad. Dar de baja inmediatamente el contenido a la mera denuncia de cualquiera. Cuestión que debería ser resuelta por un juez. Un juez debe ser el que define qué es lo legal y qué es lo ilegal. Digamos, esto es uno de los ejes esenciales de la República. Vos decías recién, se está discutiendo si la democracia a lo mejor, podemos estar todos de acuerdo de que hay que ver cómo construir una nueva democracia mejor y todo. Pero hay ciertos elementos de la República que creo que nadie está dispuesto a sacrificar, y uno es esto, una persona imparcial que decía qué derecho debe ponderarse. ¿Le vamos a dar ese poder a una empresa privada, a Facebook y a Google? Otra cuestión, ¿cómo lo van a hacer? ¿A través de inteligencias artificiales o a través de grupos de abogados? Lo más probable es a través de inteligencias artificiales. La inteligencia artificial no es capaz de discernir qué es verdad, qué es falso, claro, qué es una parodia y qué es una noticia, qué es arte y qué es pornografía. Por ejemplo, pasa mucho con Instagram, en el que se dan de baja cuestiones artísticas porque hay algo de algún tipo de desnudo. La inteligencia artificial no es capaz de discernir eso. Entonces va a haber mucho más censura que curamiento de contenido o mejor información, mejor calidad en la información. Vamos a seguir hablando de eso porque es interesante. Bueno, vos hablabas de una posición, digamos, de no regulación de ese tipo de cosas. En realidad sí es regulación. De regulación, pero no de prohibición, digamos, ¿no? Sí. Estaremos hablando de eso y cómo capacitar a aquellos usuarios de las redes sociales para tener mejor información. Vamos a ir a la primera pausa en debates y ya seguimos hablando sobre este tema tan interesante y que obviamente da para más de un programa. Ya venimos.